Buenas tardes con todos, bienvenidos a un evento más organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mi nombre es Santiago Ceballos, soy promotor educativo de la universidad y para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Les voy a pedir por favor, un momentito mientras siguen conectando más personas, vamos a dejar corriendo unos videos y al terminar estos videos arrancamos. Gracias por la espera. ¿Listos? A mi señal. ¿Listo? Dale, está grabando. Grabando y acción. Aquí se prenden las cámaras, pero lo importante no es lo que grabamos, sino lo que transformamos. No somos solo una universidad, somos una comunidad que quiere cambiar el mundo. Y lo decimos en serio. Sabemos que la educación puede abrir caminos, romper ciclos y cambiar destinos, y por eso debe llegar a todos. Llevamos casi 80 años haciendo esto, con presencia en todo el país, con cientos de historias que comienzan aquí. Tenemos 14 campus en 7 sedes: Ambato, Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio, Manabí, Santo Domingo y Quito. Estamos entre las mejores universidades del mundo, pero lo que más orgullo nos da es ver a alguien cumplir su sueño. Tenemos programas de grado, posgrado, tecnologías superiores y educación continua, en modalidad presencial, híbrida y virtual. Nos adaptamos a ti, a tu tiempo, a tu ritmo, a tu vida. Aquí nos formamos para salir a la vida laboral, pero sobre todo para ser personas íntegras y ciudadanos comprometidos con el bien común del país y del mundo. No se trata solo de estudiar, se trata de crecer juntos. Y si hablamos de investigar, no es por currículum, es para resolver lo que de verdad importa. El planeta, las personas, lo que duele y lo que falta. Eso es lo que nos mueve. Somos la PUSE, y en este estudio empieza algo más grande. Somos la primera universidad en empleabilidad en el Ecuador y los primeros en investigación de carácter internacional. Educación flexible que transforma. Bienvenidos a PUSE Virtual, donde la educación no tiene límites. Estudia a tu ritmo, sin importar dónde estés. Descubre nuestra oferta académica, programas de grado, posgrado y tecnologías, todos 100% virtuales. Diseña tu propio camino de aprendizaje. En PUSE Virtual, estudia cómo, cuándo y donde quieras. Elige cuándo estudiar, horarios diseñados para adaptarse a tu vida, no al revés. Más que clases, te ofrecemos asesoría, biblioteca digital y espacios de interacción para acompañarte en todo el proceso. Clases en la nube, accesibles desde cualquier dispositivo, con docentes siempre cerca de ti. Tu aula virtual incluye todo lo que necesitas: guía de clases, bibliografía, glosarios, encuentros sincrónicos y mucho más. Lleva tu aprendizaje contigo. Accede a material descargable para estudiar sin conexión. Desde cualquier lugar del mundo, PUSE Virtual te acompaña. Con la calidad de siempre. PUSE Virtual, educación flexible que transforma. Muy buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Jessica y yo voy a ser la moderadora de esta sesión. Les doy la cordial bienvenida a este espacio académico coordinado por PUSE Virtual. Y como se darán cuenta, sus cámaras y sus micrófonos están apagados, pero en el transcurso de este evento pueden dejar sus dudas e inquietudes en el chat y yo al finalizar la sesión voy a proceder a leer todas sus inquietudes. Por favor, les pido un segundito mientras confirmo mi conexión. Les agradezco muchísimo por la espera. Ahora sí, vamos a proceder con este evento académico.
Como les había comentado, este evento académico está organizado por PUSE Virtual en el marco de la maestría de Finanzas con mención en Dirección Financiera. Para abordar este tema vamos a contar con la participación de destacados profesionales. Nos acompaña por un lado el MBA Diego Serrano, quien es coordinador del posgrado en Finanzas y del MBA de PUSE Virtual y cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional. Diego es MBA por la Universidad Francisco de Vitoria, España, es máster en gestión de proyectos por Swiss Business School en Suiza y también es ingeniero comercial por la PUSE y cuenta con especializaciones en desarrollo gerencial y administración de proyectos en Estados Unidos. Actualmente Diego es docente de grado y posgrado y combina su experiencia académica con roles directivos en el sector empresarial y consultoría. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio académico. Bienvenido. Por Gracias. otro lado, también nos acompaña el EMBA Galo Sánchez, quien cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito académico y empresarial. Es Executive MBA por el IDE, es contador público autorizado e ingeniero comercial por la PUSE. Actualmente es profesor de grado y posgrado, socio consultor en IDEA Consultores Estratégicos y coordinador de diplomados en transformación digital, convenio entre PUSE y Banco Pichincha. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado roles como coordinador de la carrera de finanzas y gerente administrativo financiero, además de consultor y capacitador para importantes empresas a nivel nacional e internacional. Galo, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta tarde-noche. Bienvenido. Y Gracias. finalmente también nos acompaña el máster Néstor Rafael Montaño, quien es experto en analítica avanzada y ciencia de datos. Él es máster en inteligencia artificial por la UNIR en España, magíster en estadística por la SPOL e ingeniero en estadística informática. Además es miembro del Directorio Nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Actualmente se desempeña como docente de grado y posgrado en la PUSE y en la UES, y como Senior Data Scientist en MASAP, donde trabaja en modelamiento, machine learning y análisis predictivo. Además, Néstor cuenta con una amplia experiencia en inteligencia de negocios, planificación de demanda y consultoría en empresas del sector privado. Néstor, muchísimas gracias también por acompañarnos y por complementar este panel de ponentes tan importantes. ¿Qué Antes de tal? iniciar con el espacio académico, voy a contarles brevemente lo que es PUSE Virtual. En PUSE Virtual nosotros creemos que la educación de calidad no depende del lugar, sino del compromiso con la formación profesional, la innovación y la actualización constante. Por ello, ofrecemos programas de posgrado 100% virtuales que son diseñados para profesionales que buscan fortalecer su perfil con una formación rigurosa, flexible y orientada a la aplicación real del conocimiento en sus contextos laborales. Ahora que ya les he dado un pequeño preámbulo de lo que es PUSE Virtual y una pequeña introducción de nuestros ponentes, vamos a dar inicio a este espacio académico. Vamos a iniciar con la intervención de nuestros ponentes, Galo y Néstor, así que les doy la palabra. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Jessica. Gracias por la bienvenida y gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos dejarles una pastillita de lo que es la maestría en finanzas, convención en dirección financiera. Y como hay un tema de dirección, hemos combinado dos temas con Néstor. Néstor y yo somos docentes de la maestría. Mi asignatura es de construcción del modelo de negocio, que es del acercamiento de las finanzas con la estrategia. Así que yo me voy a tomar el espacio inicialmente para contarles un poquito un caso que podemos decir de éxito que tuvimos dentro de PUSE junto al equipo de profesores de nuestra universidad, una combinación de compañeros de la Facultad de Ciencias Exactas y nosotros desde el punto de vista de la Facultad de Economía y Gestión Empresarial. Les va a interesar mucho. Así que vamos a hacer una suerte de cofacilitación. Yo voy a arrancar y ya después les contará un poquito Néstor en qué asignatura está, cuál es el fondo y seguirá con la explicación de lo que tenemos planteado. Bueno, no quiero retrasarme más porque la información que tenemos es súper valiosa. Solamente confírmenme si ya está disponible el PPT. Sí, lo vemos. Buenísimo, Jessica, gracias. A ver, hablamos de finanzas predictivas y lo primero que tenemos que ponernos a pensar es qué negocio
qué modelo, qué industria es muy financiera, pero para muchos sería comercial. Y en ese sentido hemos encontrado una que queremos comentarles hoy, que es nuestro caso de éxito. Un trabajo realizado por la PUSE, un trabajo realizado por estos docentes. Cabeza de la parte técnica fue Néstor, el coordinador de proyecto no nos acompaña hoy, pero también miembro de la PUSE, con más de 25 años acá, y nos acercaron un problema de esta industria que es muy simpática, la del negocio de renta de vehículos. Y resulta que el negocio de renta de vehículos es un negocio completamente financiero. Es decir, no, pues, los financieros son los bancos, las cooperativas, las instituciones financieras. No, no, no. Sí, sí hay negocios que son netamente financieros. Acá la excusa es un vehículo, pero estamos hablando de la renta. Podríamos quedarnos en temas puntuales de tema qué es renting, qué es leasing, pero no es el sentido de la charla. Voy a avanzar rápido en este tema. Rentamos autos, básicamente no podemos comprarlos al final, lo puede comprar un tercero. Y esa es la alternativa que hay. Eh, para esto yo pago una cuota y en esa cuota yo tengo todos los servicios en el auto, excepto una que es cargar gasolina. Pero el mantenimiento, la matrícula y el seguro está colocada en esa cuota del vehículo. ¿Cuánto dinero tengo que pagar hoy? Cero. Si a mí me dan el auto hoy, yo comienzo a pagar la renta de inmediato. Eh, pero ya no tengo que aflojar mi flujo por un valor de entrada y otras cosas. El sentido de esta charla no es definir si es buena idea o mala idea rentar, si es mejor comprar o rentar. El fondo de este análisis es ver cómo en esta industria de renta de vehículos realmente se hace dinero y la importancia que tiene la combinación en un negocio netamente financiero con el manejo de la data. Y por eso estamos hoy juntos, tanto Néstor como yo. A ver, un ejemplo sencillo, eh, súper puntual y literal es así como funciona la renta. Datos iniciales, valor del vehículo 19.990. Ni es un auto de flota o de trabajo, ni tampoco es un auto de ejecutivo. Es un auto de trabajo, digamos. Capaz de que usted podría tomar para que sus asesores comerciales se paseen por el Ecuador. Duración del contrato, 3 años, 36 meses. Cuota mensual, $570. Los costos asociados por parte de la empresa rentadora es la matrícula y el seguro, que la he calculado en unos $2.000. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito más, menos, la suerte de ejemplo. Mantenimientos, 4 mantenimientos al año en promedio. Posiblemente los del primer año son más bajos, pero ya los de segundo, tercero pueden ser más altos. $1.050 por año, eh, también considerados para el flujo. ¿Cuántos serían los ingresos de la compañía por parte de este carro? De 6.840 anuales. ¿Cuál es el parámetro financiero? Me fui con más o menos la tasa que se consigue financiar un auto, 16% anual. Ya con esos datos, ¿dónde le entra el agua al coco en este tema? Es en los flujos de caja. Si estamos pensando en seguir en una maestría de finanzas, es porque tenemos súper claro de que la liquidez le gana la rentabilidad, que la caja es la madre de las finanzas y que podemos vivir con pérdidas, pero no podemos vivir sin caja. Entonces, transformemos estos datos a un flujo. Y les he colocado solamente dos, a pesar de que después en una siguiente diapositiva vamos a hablar de otros casos. El primero, con costos y valor de recuperación. ¿Qué significa esto? He puesto, está hecho mensual, pero he colocado los datos anuales. $19.990 el valor inicial. Primer periodo 3.790, segundo periodo 3.790 y he colocado una recuperación del vehículo efectivo, no importa con IVA facturado o no facturado, de $14.000. Para esto es caso real, es un dato real de un vehículo en renta. eh, no es necesario saber qué modelo, qué marca, cómo, de qué estamos hablando, pero el tema es, estos son valores que me acaban de pasar una empresa de renta sobre el valor de recuperación del auto y está por terminar el contrato a los 36 meses. Como ven, al 16% hay una pérdida de caja de $2.470. ¿Qué es la parte que no estoy viendo yo? Porque yo estoy poniendo los datos como que si yo fuera el que tengo que salir a buscar un seguro, el que tengo que salir a buscar un mantenimiento, el que tengo que salir a buscar la matrícula. Que la suerte de estas compañías que colocan flotas.
Entiendo que por ahí normalmente pueden llegar a comprar las rentadoras grandes 50 a 100 autos mes fácilmente en el mercado. Entonces tienen un poder de negociación fuerte para mantenimientos y para seguros. Y algunas rentadoras están en el core de la misma banca, porque es un negocio financiero. Entonces, por ahí pueden conseguir algún beneficio adicional en el tema del seguro. Esos datos que no estamos viendo seguramente hacen que este flujo al 16% sea positivo. Pero dejémoslo en negativo, ¿sí? De ahí vamos con costos y sin valor de recuperación del vehículo, como que no saldríamos a vender el vehículo, sino que lo retomáramos y lo utilizáramos nosotros. Resulta que la pérdida es inmensa, de 11.479 dólares. Miren lo siguiente. He colocado tres escenarios, sin costos, con costos y sin reventa. Sin costos, con reventa, pero sin costos, 4.379 positivo. Pero obviamente hay estos costos asociados que están en el contrato. Entonces, no es parámetro de decisión. Y lo que habíamos visto antes, 2.470 en contra y 11.479. El uno es no rentable, el otro es completamente negativo. Pero ¿a qué conclusión llegamos? Que a la final del día estoy alquilando un vehículo diariamente, el cual está incluido mantenimientos, seguros, matrículas, y yo básicamente tengo que poner la gasolina. Viendo el flujo de efectivo, ¿a qué conclusión llegamos? Fácil, que lo más importante en este flujo es el valor de reventa, porque yo no puedo aumentar el valor de la cuota. Si aumento el valor de la cuota, básicamente estoy castigando el negocio y ya no puedo funcionar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos predecir el valor que tendrá el vehículo al año 3, al año 4 o al año 5? Y eso es lo que vino a decirnos la compañía rentadora que le contrató a la Católica. Dijo, tengo mis modelos internos, pero entendemos que hay hoy mejores herramientas y queremos que ustedes nos construyan un modelo predictivo. Y que ese modelo predictivo termine en algo fácil para que mi gente pueda meter los datos de un vehículo y sacar el precio a futuro de esa reventa. ¿Ok? Ya el detalle duro de qué hicimos con los datos o qué se hizo con los datos no está en mi cancha de estrategia y finanzas, está en la cancha de Néstor. Le doy la bienvenida a mi buen amigo Néstor, gran docente, nos ha acompañado en todas las cortes de el diplomado de Data Science en convenio con Banco Pichincha y tuvimos la suerte de poderlo jalar a la maestría. Ya va un par de semestres con nosotros dando clases de profesor de Data Science dentro de la maestría de finanzas. Y con ese pequeño preámbulo, yo dejo de compartir para que darte el paso, Néstor. Una vez más, bienvenido a la que ahora es tu casa, la Católica. Muchas gracias, Galo. Y gracias también a Diego y Alexandra, perdón, y Jessica. Eh, a ver, entonces, como decía Galo, el equipo comercial del cliente nos dice, oye, tenemos un problemita porque nos estamos equivocando al estimar el precio futuro y eso está, pues, afectando eh, al flujo final del negocio. Entonces, puede ser que algo que nosotros pensábamos que nos iba a ir bien, al final termina siendo pérdida, o quizás no es pérdida, pero sí se gana menos de lo que se esperaba, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos una mejor forma de hacer esa parte. Chévere. Entonces, la solución aquí es hacer un modelo. La idea es sencilla. Nosotros vamos a tomar todo el historial de transacciones que tenía el cliente y con ese historial vamos a predecir el precio futuro del auto. ¿Sí? Entonces, la solicitud o el requerimiento que tenía el cliente, nosotros lo esquematizaríamos de esta manera. Lo esquematizaríamos de esta manera. Entonces, esto es la parte uno de la solución. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con este tipo de problemas,
no solamente tenemos que generar un modelo, sino que hay que disponibilizar ese modelo al cliente, porque, a ver, ellos tenían vendedores, son los vendedores los que deben tener una idea del precio futuro para, según eso, negociar el contrato con sus clientes. eh, y es ahí donde, o es a ellos a los que tenemos que servir, por así decirlo. Entonces, la segunda parte de la solución era una aplicación. Entonces, una aplicación que hace que el usuario, en este caso los vendedores del cliente, interactúen con la aplicación a su vez llamaba al modelo, le mandaba datos al modelo, el modelo se ejecutaba y le enviaba la respuesta a la aplicación para que la aplicación le muestre la respuesta al vendedor. Es decir, para poner un ejemplo, el vendedor decía, mira, voy a hacer un contrato con un cliente, estamos alquilándole una Ford 150 a 3 años. Ok, la Ford hoy cuesta tanto. ¿Cuánto va a costar después de 3 años? Entonces el modelo cogía y decía, ok, después de 3 años se estima que va a costar tanto. Ok, con eso de ahí se hace pues los cálculos financieros y demás que estaba hablando Galo. Y dice, ok, este es la mensualidad que le podríamos cobrar al cliente de renting. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí el primer paso es entender el problema. Y cuando hablamos de entender el problema, eh, nosotros en la maestría de finanzas tenemos dos materias analíticas. La primera es justamente Data Analytics, donde se habla un poquito de algunas generalidades. Dentro de eso se habla de los tipos de aprendizaje. Ustedes han de haber escuchado mucho sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Y hoy en día está súper marketeada. Y no solamente súper marketeada, sino que tiene mucho potencial eh, lo que se puede hacer con la IA. Bueno, dentro de la IA, seguramente, si ustedes se meten a leer un poquito, hay otro término que es el machine learning. El machine learning, sí, es el aprendizaje automático y resulta que hay varios tipos de aprendizaje. Hay aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Sin entrar en detalle, en este caso, en nuestro caso, nosotros tenemos un historial de transacciones, las cuales, o para las cuales nosotros tenemos variables de entrada, por ejemplo, el modelo del carro, eh, el año del carro, este, eh, tamaño de las llantas, etcétera, etcétera. O sea, si es 4x4, si es auto, si es SUV, si es pickup, etcétera. ¿Ok? Esos son datos de entrada. Y tenemos una variable de salida, ¿sí? Que es el precio a futuro al que se vendió el auto en la vida real, ¿verdad? El cliente tiene años de operación y nosotros hemos accedido a esos años de historia. Entonces, cuando nosotros tenemos la historia de las variables de entrada y la variable de salida, y lo que queremos es una función, si quieren llamarlo, o una cajita mágica que nos lleve de aquí a acá, entonces esto es un tipo de aprendizaje supervisado. ¿Ok? Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos inicialmente es que, ok, ya sabemos del entendimiento del problema, que tenemos que aplicar modelos de este tipo. Ahora, hay que comenzar a jugar con los datos, hay que comenzar a explorarlos y hay que comenzar a enriquecerlos también. Porque claro, muchas veces nosotros no nos basta con la información que nos da el cliente, sino que nos toca hacer a nosotros un levantamiento adicional. Entonces, en este caso, nosotros hicimos un levantamiento de información externa y a partir de eso, ahora sí, comenzamos a trabajar con modelos, pero no estos modelos, sino los modelos de acá, ¿no? Los modelos matemáticos. ¿Ok? En este caso, nosotros probamos algunos modelos y los modelos ganadores fueron unos modelos que están basados en los árboles de decisión. Entonces,
Un árbol de decisión, ustedes seguramente lo han visto en, hasta en los periódicos se habla, ¿verdad? De cómo hubo un artículo importantísimo, por ejemplo, cuando ganó cuando ganó Obama a Hillary, sí, entonces se detallaban los árboles de decisión porque son súper sencillos de entender. Es decir, ustedes parten, por ejemplo, s- podemos decir, la marca es igual a Audi. Sí, no. Ok. Entonces, cuando la marca no es Audi, se va por aquí. Ok, cuando la marca no es Audi, ¿cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es si el tipo de auto es SUV. Ok, entonces acá igualito, tenemos dos opciones, sí y no. Ok, y así, acá podría ser, por ejemplo, si es 4x4, ¿sí? Y acá podría ser, por ejemplo, si el tamaño de la llanta es menor o igual a RIN 14, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, fíjense que los árboles de decisión son modelos súper sencillos porque se basan en este tipo de preguntas. Preguntas que la respuesta es sí, no, sí, no, sí, no. ¿Sí? Aquí lo importante es que es el algoritmo el que encuentra cómo hacer estas preguntas o encuentra qué preguntas hacer. O sea, hay un algoritmo por detrás que dice, mira, esta es la pregunta con la que se debe comenzar. Y cuando se recorre este camino, esta es la siguiente pregunta que se debe hacer. Y cuando se recorre este camino, esta es la siguiente pregunta que se debe hacer. El algoritmo hace todo eso. Y así arma un árbol de decisión. Al final del día, él va a coger y decir, bueno, digamos que hace todo esto, entonces al final la respuesta es que el precio, digamos que hay que tener un castigo de un 30%, por ejemplo. ¿Sí? 30% menos el castigo. Entonces, el algoritmo lo que hace es que, o mejor dicho, cuando se usa el algoritmo, nosotros recorremos todo este camino y llegamos a lo que nos dice la predicción. El precio se le castiga un 50%. ¿Ok? Ese es un árbol de decisión. Pero ahora, los modelos basados en boosting, estos lo que hacen es que combinan muchos árboles de decisión. ¿Sí? Aquí hay una lógica un poco más compleja, pero digamos que la voy a simplificar. Bueno, digamos, voy a simplificarla. La idea es la siguiente. Nosotros generamos un primer árbol y usamos ese error del primer árbol como guía. ¿Para qué? Para generar un siguiente árbol que se va a enfocar en los errores que hubo anteriormente. Y ese proceso lo repetimos. Otra vez, cogemos los errores y generamos otro árbol y luego cogemos los errores y generamos otro árbol y así sucesivamente. ¿Sí? Y nuestro modelo final no es el último árbol, es la combinación de todos estos árboles. ¿Sí? Que puede llegar a ser fácil 500 árboles sucesivos. Fácil, ¿sí? Esto de aquí se lo conoce como un modelo ensamblado porque es la combinación de modelos simples y esta forma de combinar se la conoce como boosting. ¿Sí? Entonces, en boosting hay muchas formas de hacer boosting y específicamente en boosting de árboles hay varias formas de hacer boosting de árboles y nosotros probamos algunas, probamos también otros modelos, pero estos fueron los mejores, los de boosting de árboles, ¿sí? Específicamente versiones de el IGBM y CatBoost, que fueron los modelos ganadores. Ahora, claro, para entrenar estos modelos hay que seguir un proceso, que fue este proceso de acá. Nosotros eh, tenemos un montón de datos entre los que nos dio el cliente y los que conseguimos nosotros. Esos datos los particionamos en unos datos de entrenamiento, que sería como que el cuestionario donde el modelo estudia y aprende. Y tenemos
unos datos de prueba que sería como que el examen, donde nosotros evaluamos al modelo, ¿sí? ¿Por qué se suele hacer esto? Porque eh, nosotros cómo vamos a aplicar este modelo. Recuerden que nosotros al final del día lo que vamos a tener es una aplicación donde el modelo se va a ejecutar sobre información que le metan los vendedores. Entonces el modelo tiene que ser bueno no en la historia de las transacciones, no, el modelo tiene que ser bueno en esta nueva información que les metan los vendedores. Entonces, para simular un poco esa forma de utilizar el modelo, hacemos esto. Entonces acá nosotros le vamos a meter cosas que él no ha visto anteriormente. Sí, así nosotros evaluamos el modelo. Y dicho eso, por aquí hay un paso súper importante que es el ajuste de hiperparámetros, que si ustedes han escuchado un poquito de Machine Learning, de inteligencia artificial, han de haber escuchado este término, tuning. Este tuning es lo que se hace aquí, es el ajuste o el afinamiento de hiperparámetros. Bueno, luego de haber hecho todo ese proceso, nosotros llegamos a errores bastante bajos cuando no teníamos valores perdidos, cuando todas las variables de entrada las conocíamos. El error promedio era 3.5. No significa que todo sea 3.5, significa que habían errores un poco más altos de eso, un poco más bajos, ¿sí? En promedio el error era 3.5. Y en cambio, cuando sí teníamos datos de entrada que no nos llegaban, qué sé yo, a lo mejor no sabíamos si el carro era 4x4 o no, o a lo mejor no sabíamos el tamaño de los rines de las llantas del auto. Entonces, cuando no conocíamos todo, el error subía a un 8%. Y luego, pues, estos modelos, porque fueron varios en realidad, porque se esquematizó todo el problema en varias causísticas. Entonces, los varios modelos que salieron, al final se integraron a una aplicación que es la que justamente se le entregó al cliente y que se desarrolló, pues, todo este trabajo con el equipo de la PUSE, donde estaba también Galo. eh, Al cual ahorita le doy paso porque hasta aquí estaría la parte de datos. Sí, nosotros en la materia de analítica de datos vemos un poco esta parte de los tipos de aprendizaje. Se ve un poquito de el aprendizaje supervisado y no supervisado. Y se ve también la parte inicial, que no la hemos mostrado aquí porque pues son datos eh, eh, del cliente que no lo podemos mostrar, ¿no? Que es la parte de entender, la parte de explorar los datos, aquí, la parte de exploración de los datos que se hacen con Power BI, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, eso por ahí se ve en la materia de Data Analytics de la maestría. Eso, Carlos, te doy el paso. Gracias, Néstor. Miren lo interesante de lo que hicimos. Yo quiero terminar nuestra ponencia compartida entre Néstor y conmigo. Eh, Miren, a la final del día, ¿qué es lo importante? Entender el modelo de negocio. Em, Cuando nos juntamos a la final del día, el equipo de la PUSE, el mismo cliente pidió algunos requerimientos. Había el experto de proyecto, había teníamos dos caras de data, como para poder afrontar todo el trabajo que tocó hacer. Como dice Néstor, una persona se dedicó únicamente a buscar levantar eh, datos externos para poder alimentar más del modelo y sea más fiable. Y Néstor, con su equipo, en cambio, se encargó de esquematizar este Machine Learning y pueda terminar con estos porcentajes que les contó de error. Y había otro que era el usuario. Y resulta que el usuario era yo, porque yo tengo un auto en renta. Em, y lo que yo tenía claro era el modelo de negocio. Sabía que a la final del día el negocio no era vender un carro o colocar un carro. El negocio era un flujo de efectivo. El negocio era poder pagar con ese flujo de efectivo los mantenimientos y todo,
porque la real rentabilidad siempre se iba a hacer al final del periodo. Por ende, los grupos o las empresas que están atrás del renting son empresas que están sumamente apalancadas, que tienen accionistas con posibilidad de económica alta, pero es un muy buen negocio. Porque si a eso se coloca, por ejemplo, mi propio taller de mantenimiento, atiendo otros carros además de los míos propios, entonces se vuelve sumamente un negocio virtuoso. Ahora, para terminar con nuestra ponencia, ¿qué es un modelo de negocio? A la final del día es un mecanismo que utilizan las empresas para describir cómo generan ingresos y rentabilidad. Y se divide para mí en tres grandes partes. ¿Cuál es la forma que propongo, valoran y me diferencio con el resto? Porque hay más de una compañía de rentes, ¿cómo éstas se diferencian? Por ejemplo, para buscar tener una ventaja en el mercado, esta empresa de renta que nos contrató era fundamental este valor porque quería romper el mercado al tener un modelo predictivo fiable que les permita ajustar mejor el precio, porque sabían que algunos estaban muy altos y otros estaban muy bajos y a la final del día se pedían oportunidades, perdían oportunidades. ¿Cuál es mi segmento? No es lo mismo personas naturales que empresas. Más de una rentadora ya ha salido con el producto para directamente rentar a personas naturales, ya no solamente empresas. ¿Y cuáles son esos recursos y capacidades clave que nosotros necesitamos? Eso que llamamos la cadena de valor para poder funcionar. Y esto, como para ir cerrando, eh, es plantearnos esta pregunta con tres marcas que nosotros conocemos muy bien, que no tienen que ver con autos ni con renta, pero que nos va a dejar esta idea de modelo de negocio. Las tres venden lo mismo, las tres se asemejan en mucho. La pregunta del millón es en las tres, ¿en qué se diferencia? La una es la reina en bebidas en el mundo. La otra es de rey de las bebidas en Estados Unidos. Y el otro es una marca local que rompió el mercado con una simple cosa. Detallemos. Todo esto se traduce a propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor de Coca-Cola? Usted toma una Coca-Cola triste porque destapa la felicidad. Nunca vamos a tomar una Coca-Cola triste. Su fondo, su propósito es la familia, no necesariamente salud, ojo, pero es la unión, el acercamiento, la felicidad, el osito de fin de año. Maravilla Coca-Cola. Pepsi es el sabor de la nueva generación. Si ustedes regresan a videos de muchos años atrás, ¿quién era el que representaba a Pepsi? Michael Jackson. Después de Michael Jackson, Britney Spears. Después los futbolistas, Messi, Henry, no creo que llegó Cristiano Ronaldo, pero por esa línea se fueron. Totti. Y ahora se dieron cuenta de algo, Pepsi, que son de todas las generaciones porque alguna vez fuiste joven y tienen una propaganda hermosísima donde está Cindy Crawford con su hijo, donde recuerdan Volver al Futuro y la nueva saga, y así. ¿Por qué? Porque es la bebida de las generaciones. Está atando a una generación, a un estilo de vida. Eso es lo que me invita Pepsi. Y venden lo mismo, la misma bebida, el mismo color. Salgamos de ahí, pongámonos en Orangini. Si usted va a buscar Orangini de mora, que creo que se toma mucho más en la sierra que en la costa, eh, se va a dar cuenta que no está en gaseosas. Ellos no se venden en gaseosas. Ellos se venden como un jugo gasificado de mora. Y está en la percha de los jugos. Y, oh sorpresa, no tiene azúcar. Su propuesta de valor. Vendo salud. Una bebida gaseosa que vende salud. Y la compramos. Y la valoramos. Y capaz si tuviese un poquito más de recursos, podría tener un impacto como fue Inca Cola en Perú, que a la final del día tuvo que Coca-Cola comprarla para que no le haga tantas cosquillas como lo hacía en Perú Inca Cola o Bicola. Bueno, el caso de Bicola es otra cosa, no nos metamos por ahí. Pero miren cómo las tres marcas venden, están en un segmento, saben lo que necesitan para ese segmento y dónde se ubicaron para hasta competirse. Orangine nunca iba a entrar de frente a competir con Coca-Cola y Pepsi, siempre iba a perder. ¿Qué buscó? Un nicho. El nicho de esa persona que alguna vez lo recordó a Orangine o después lo sacaron y lo vieron que era como teoría de salud, porque es un jugo gasificado, no es cola.
Y eso es lo importante, entender el negocio. Si al entender el negocio lo juntamos con el manejo de los datos que todo negocio hoy tiene y entendemos cómo fusionarlo y las herramientas que tenemos a la mano, al final del día el resultado es lo que logramos como equipo PUSE. Entregar un producto a satisfacción del cliente que puede diferenciarlo en el mercado y que adicionalmente está atado completamente al modelo de negocios de la renta de vehículos. Esa es nuestra ponencia. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Jessica, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Galo, y también Néstor, por este importante y tan ejemplificado ejercicio académico que de seguro a todos y todas nuestras asistentes les ha invitado a muchísimas reflexiones más allá incluso de las decisiones financieras. A continuación, les invito a todos y todas que nos dejen sus preguntas en el chat. En el caso de que hubiera algunas inquietudes, vamos a tener aproximadamente de 5 a 7 minutos para responder sus inquietudes, ¿ok? Y a la vez les recuerdo que en el chat nuestra persona encargada del equipo de atención a aspirantes, que es Daya, ha dejado su número de contacto en el caso de que haya personas asistentes a este evento que pues estén interesadas en la maestría en finanzas con mención en dirección financiera de la PUSE. Les recuerdo que las inscripciones están abiertas y que las clases inician el 27 de abril. Así que todavía están a tiempo. Si quieren dar ese pasito para dar un gran salto profesional, pues este es un buen momento. Así que les invito a dejar sus preguntas y mientras tanto, mientras se animan a dejarnos sus preguntas, voy a darle la palabra a Diego Serrano. Yo ya les había dado una pequeña introducción de Diego, pero Diego es actualmente coordinador de nuestro posgrado en finanzas del MBA de PUSE, para que él nos comparta brevemente un poco de la propuesta académica del programa y la alineación que tiene con este evento académico que hemos organizado y un poquito de las fortalezas de nuestro programa. Adelante, Diego. Chévere, muchas gracias, Jessy. Gracias, Néstor. Gracias, Galo, por su brillante intervención y que estuvo clarito, creo que para todos los que estamos participando de este webinar. Bien, sí se escucha bien y se ve, si se ve la pantalla, se escucha. Sí, perfecto. Yo me quiero enfocar principalmente en el plan de estudios de nuestra maestría y vamos a asociarlo con lo que acabamos de escuchar y de ver con la intervención de nuestros expositores. Tenemos una maestría de 1 año de duración y cada 6 meses tenemos un grupo de 6 materias. Ustedes ven un bloque de 6 materias a la izquierda y otro bloque de 6 materias a la derecha. Entonces, durante este año que lleva nuestra maestría, vemos estas 12 materias en total. De lo que hemos visto en este webinar de la noche de hoy, se ha hablado primero de construcción de flujos, ¿sí? Obviamente, ustedes, entendemos, tienen una base de grado y una experiencia y un conocimiento que les permite entender y construir flujos. Muy bien, pues vamos a recordarlos brevemente cómo se construye el flujo, qué tipo de elementos intervienen y para eso tenemos materias como por ejemplo finanzas corporativas, cuando hablábamos en la intervención sobre la inversión, el flujo, la tasa de descuento, cómo calcular la tasa de descuento, qué elementos intervienen en la tasa de descuento. Perfecto, todo eso lo vamos a ver en el primer bloque de materias. Tenemos materias como contabilidad de gestión y análisis financiero y también finanzas corporativas. Pero también vimos el cómo utilizar la tecnología hoy por hoy, que es muy potente, en beneficio de calcular y estimar datos, hacer prospección, hacer proyecciones, estimaciones. Néstor nos habló del Big Data y otras herramientas que para eso también hemos incorporado en nuestro plan de estudios, en nuestra maestría, materias como Data Analytics aplicado a las finanzas y la innovación financiera, el mundo de las fintech. ¿Sí? Y luego Galito terminó explicándonos, bueno, esta coyuntura o esta decisión de qué me conviene, cómo lo tomo, el tema de la renta de un vehículo, al final, de pronto no solamente es un cálculo financiero, sino que también tiene que ver el de dónde levanto la información. Pero al final, el esfuerzo de un equipo financiero tiene que estar alineado sí o sí con la estrategia del negocio. No puede estar divorciado la parte financiera de la parte estratégica. Entonces, para eso tenemos una materia como, por ejemplo, de construcción del modelo de negocio.
donde toda la parte financiera que vamos viendo, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre, necesariamente tenemos que irla empatando en este modelo que le hemos llamado una deconstrucción, es decir, como no construirlo, sino más bien desagregarlo en partes y ver cómo se alinean el resto de temas financieros con la estrategia institucional. Este es nuestro plan de estudios. Ha sido realmente un puntal fundamental para nuestra maestría de finanzas con mención en dirección financiera, tener una malla curricular pensando en las necesidades, sí, de nuestros alumnos, pero además pensando en aquellos aspectos de vanguardia, de utilidad necesarios que deben reforzarlos y deben también mejorar sus competencias para que sean los profesionales que queremos el día de mañana. Esos profesionales cuyo título de cuarto nivel en finanzas les sirva no solamente para el día a día, sino que le permita tener crecimiento profesional, crecimiento económico, ¿por qué no? ¿No es cierto?, en sus diferentes ámbitos que estén vinculados con las finanzas. Entendemos en el grupo que nos acompaña esta noche, hay personas de la línea de contabilidad, posiblemente hay personas de la línea de auditoría, hay personas también de la parte de economía, hay personas de negocios, administración, etcétera, que perfectamente pueden animarse como para poder tomar esta maestría. Mi función como coordinador de esta maestría en finanzas es poderles presentar ese tipo de información y también estar a lo que ustedes necesiten en el momento en que se requiera. Muchas gracias, Jessy, por mi parte. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Tengo tres preguntas en mi chat. Les invito a que puedan seguirlas dejando mientras vamos respondiendo las tres preguntas que tengo por ahora. La primera pregunta va a Néstor y nos dice, Néstor, ¿cuál considera usted que es el mayor error que cometen las organizaciones al intentar convertir datos en decisiones financieras? Bien, creería yo que el principal error es cuando no se esquematiza bien lo que se debe hacer. ¿A qué me refiero? Eh, Como hay tanta información en Internet, hay tantas entradas en blogs y demás, en TikTok inclusive, donde te hablan un poco de la inteligencia artificial, te hablan un poco de machine learning y todo. A veces se pide implementar algo que no aplica. Por ejemplo, podrían querer usar, voy a poner un ejemplo súper sencillo, usar ChatGPT para hacer el presupuesto del siguiente año. ¿Sí? ChatGPT sirve para un montón de cosas. Los modelos grandes de lenguaje sirven para un montón de cosas, pero no sirven para hacer pronósticos. ¿Sí? Ustedes, el modelo les va a dar una respuesta, pero esa respuesta no va a tener una base sólida por detrás. Y ejemplos como ese de ahí hay un montón. Es más, a nosotros en nuestro ejercicio profesional nos han llamado clientes a decir, quiero aplicar esto en este problema. Y cuando ya se entiende el problema, hay que explicarles a ellos, no, lo que toca aplicar es esta otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso creo que es el principal error que tiene que ver un poco por no tener suficientes bases para esquematizar bien el problema dentro de las herramientas que se tiene en la analítica de datos. Muchísimas gracias, Néstor, por esta respuesta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo puede una empresa en un mercado como el ecuatoriano implementar modelos predictivos si no cuenta con grandes volúmenes de datos históricos? Em, Hay que ver a qué se refieren con grandes volúmenes. Los modelos de redes neuronales requieren sí de grandes volúmenes de datos. Los modelos de boosting, bagging, random forest, los árboles de decisión, los modelos GAM, la regresión lineal, regresión logística, que se los puede tratar de desestimar, pero son súper, súper, súper potentes para muchos casos. Esos no requieren tantos datos. Lo mismo si se quiere hacer pronósticos, por ejemplo. Claro, si queremos hacer un pronóstico con un modelo basado en redes de tipo transformer, sí, necesitamos un montón de datos, pero si queremos hacer pronósticos con modelos
basados en ARIMA, ETS o en MCTL, etcétera, esos no requieren tantos datos. Entonces, eh, un poco lo anterior, ¿no? Entonces, a lo mejor queremos ir a la tienda en un Audi V8, ¿sí? Cuando nos sirve fácil una bicicleta, ¿ok? Entonces, o queremos ir y recoger tomates en un auto cuando nos sirve un pickup. Entonces, ah, un poco es esquematizar bien esa parte y después de esa esquematización se sabe si es que en verdad se requieren muchos datos o no se requieren muchos datos. O si es que hacemos como lo que hicimos acá en el proyecto, el cliente tenía una cantidad de datos que no era suficiente, pero que sí podíamos nosotros obtener datos de otra manera. Entonces nosotros en una parte de la diapositiva les decía la parte de enriquecer los datos. Eso fue a conseguir datos de otras fuentes para pues eh, multiplicar un poco los datos que teníamos disponibles y ahí sí poder entrenar los modelos. Muchísimas gracias, Néstor. Tenemos dos preguntas más y la siguiente pregunta nos dice, en un contexto de incertidumbre económica, ¿qué variables deberíamos tener en cuenta y priorizar en un modelo predictivo? Bueno, depende de cuál va a ser el uso del modelo. Por ejemplo, si estamos hablando de un modelo para tratar de estimar el riesgo de alguna inversión, ¿verdad? La inversión, ¿a qué sector económico a qué sector económico principalmente está relacionado? Entonces tenemos que saber eso de ahí y en función de eso saber qué variables podemos integrar, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, eh, en algún momento tuvimos que hacer un modelo que para una empresa cuyo producto dependía de la cantidad de nacimientos que había, ¿sí? Entonces, hay una variable externa, no era una variable económica per se, pero era una variable externa que era justamente la proyección de nacimientos que nos daba el INEC. Entonces, depende mucho de qué cosa se va a hacer con el modelo. Dicho eso, eh, dependiendo otra vez, dependiendo de cuál es el uso, en muchos casos se mezcla el modelo con la opinión de un experto. Es decir, los modelos, hay un estadístico famoso que decía, todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. Los modelos buscan ser eso, ser útiles, no buscan reemplazar al ser humano. Sí, entonces muchas veces hay que mezclar lo que nos dice un modelo o varios modelos con la opinión de algún experto. Perfecto. Y finalmente, nuestra última pregunta dice, si no puedo hacerlo con una IA como ChatGPT, ¿cuál IA podría ser una aliada para generar un modelo predictivo? Eh, para, para hacer, a ver, es que em, está mal dicho cuando nosotros hablamos de IA, cuando hablamos de ChatGPT o Google Gemini o Claudic o la IA Grok de X. Esas son IAs, pero son IAs generativas. Cuando les mostraba la parte de los tipos de aprendizaje, las IAs generativas usan parte de esos tipos de aprendizaje, en específico la parte del no supervisado y la parte del refuerzo, para generar cosas, para generar texto, para generar imágenes, ¿sí? Generar video, ahora que ya hay algunas IAs que generan video, pero no están enfocadas en la otra parte, en el aprendizaje supervisado. Entonces, la IA per se no va a hacer el modelo, o mejor dicho, no va a funcionar como el modelo, pero la IA sí nos puede ayudar a construir el modelo, que es otra cosa. Sí, es decir, en otras palabras, nosotros con el conocimiento correcto le decimos a la IA, oye, necesito generar un modelo de este tipo con estas condiciones, bla, 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 y la IA nos va a generar un código en R o en Python, o nos va a generar los pasos a seguir en Orange, que por ejemplo es lo que vemos en la maestría, y nosotros vamos siguiendo esos pasos y generamos el modelo. Pero la IA no puede reemplazar el modelo, por lo menos todavía, porque no están entrenadas para eso. Están entrenadas para generar cosas, para generar texto, para generar imágenes. ¿Sí? Entonces, nos puede generar texto, nos puede generar código, el código del modelo, el código que nos permite entrenar el modelo, pero no nos va a generar una respuesta confiable.
Perfecto, muchísimas gracias, Néstor. Con esto cerramos las preguntas que nos han dejado nuestras y nuestros asistentes y quiero agradecer muchísimo a tu persona, a Galo y a Diego por participar en este espacio académico, por compartirnos todos estos conocimientos y de cierta manera también ejemplificarlos y hacerlos tan claros. A todos y todas nuestras asistentes les recuerdo que si están interesados en fortalecer sus competencias en análisis financiero, toma de decisiones estratégicas y uso de herramientas avanzadas para la gestión de datos, este programa definitivamente ha sido diseñado para acompañarlos en ese proceso de formación y pues dar ese paso adicional y gran paso en su trayectoria académica y profesional. En el caso de que tengan alguna inquietud, pueden contactarse al número que está en el chat, que es de Daya, nuestra asesora de atención a aspirantes. Ella con mucho gusto podrá pues resolver cualquier inquietud relacionada con inscripciones, inversión o beneficios vigentes para las personas que se inscriban en el posgrado. Por otro lado, también les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para conocer más sobre nuestra oferta académica. También les recuerdo que el certificado de asistencia a este evento va a ser enviado a sus correos electrónicos en los próximos días. Una vez más agradezco a nuestros ponentes y a nuestros asistentes también. Ha sido un gusto acompañarlos de esta noche. Les deseo una excelente jornada y espero verlos muy pronto como parte de la comunidad de PUSE Virtual. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessy. Gracias a todos. Gracias, Néstor. Muchas gracias a todos. Pasen Carlos, bien. gracias. Un abrazo. Gracias a todos, hasta luego. Buenas noches.